Señor la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios. No voy a estar yo solo. Hoy y mañana me va a estar acompañando aquí al frente mi esposa. Su nombre es Jessica Delgado. Y esperamos que durante esta noche y en el tema de mañana podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Este fin de semana se ha dedicado para algo sumamente especial y es la familia. Amén. ¿Cuántos deseamos tener familias saludables espiritualmente hablando? Amén. ¿Cuántos creen que la familia puede ser perfecta y que hay familias perfectas? Está duro, ¿verdad? ¿Saben qué, familia? No hay familias perfectas, pero por la gracia de Dios podemos tener familias saludables en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar hablando acerca de los jóvenes. ¿Cuántos desean que en esta iglesia hayan jóvenes saludables para Cristo Jesús? Que sean saludables no solamente físicos, sino espiritualmente. ¿Cuántos desean que los jóvenes sean así? Familia, si hay algo nosotros hemos aprendido en la necesidad que tenemos como iglesia de orar por nuestros jóvenes. Necesitamos orar por nuestros jóvenes, buscarlos, ayunar por ellos y ponerlos en las manos de Dios para que Dios se pueda manifestar a través de ellos. Y en esta noche vamos a hablar acerca de cómo poder tener jóvenes saludables espiritualmente hablando, jóvenes espirituales, a través de una historia en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? ¿Cuántos saben acerca de la historia de Samuel? Todos conocemos acerca del Cana, Elí y Samuel. La historia de ellos es muy preciosa y hay muchas enseñanzas, hay muchas herramientas que podemos aprender a través de la historia de ellos para saber y conocer cómo tener familias y jóvenes que crezcan espiritualmente hablando. Amén. Vamos a tener una oración para comenzar con el estudio de la palabra. ¿Les parece bien? Oramos. Amoroso y eterno Padre que está en los cielos, una vez más te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque este fin de semana se ha separado para las familias. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que aquí se diga y se haga. Que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Yo te quiero pedir en primer lugar que tú perdones nuestros pecados y que al abrir tu palabra, Señor, solamente tú te puedas mover en medio nuestro. Bendícenos en esta noche con tu presencia. Pon tus palabras en nuestras bocas, Señor, y que todo lo que aquí se diga sea para edificación de cada persona aquí presente y para gloria y honra tuya. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaran al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver algunas herramientas que nos presenta la palabra de Dios para ser jóvenes que crecen en Cristo Jesús, para que nuestros jóvenes puedan crecer en Cristo Jesús y tengamos jóvenes saludables espiritualmente hablando. Dice la palabra de Dios: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva. ¿Quién está llevando esta oración en este momento? ¿Cuántos conocen la historia? ¿Quién está orando ahí? Ana. ¿Cuál era la petición de Ana? Tener un hijo. Yo creo que es el deseo de cada ser humano en algún momento de su vida tener hijos, ¿verdad? Y para ella era sumamente importante y más por los asuntos culturales. Y miren lo que está diciendo. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, miren lo que ella se atreve a decir. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Tenía deseo Ana de tener un hijo, sí o no? Todos conocemos la historia de cómo ella estaba en el templo orando y deseando que llegara un hijo. Y clamó por él. Sin embargo, para mí es interesante ver que aún sin haberlo recibido, ya se lo estaba dedicando ¿a quién? A Dios. El primer paso para tener jóvenes que son espiritualmente hablando saludables es que como padres necesitamos hacer un compromiso
con Jehová. Amén. Antes de que ella tuviera su hijo varón, ella fue muy específica. Ella sabía que Dios le estaba escuchando. Ella le dijo, yo quiero un hijo varón, pero yo quiero dedicártelo a ti. ¿Y se lo va a dedicar cuánto tiempo? Todos los días de su vida. El libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, hay un versículo muy conocido. Dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué termina diciéndose? ¿Cómo termina ese versículo diciendo? En vano trabajan, ¿quiénes? ¿Quién debe edificar nuestro hogar? ¿Quién debe ser el que edifique nuestro hogar? Jehová. Amén. ¿Cuántos creemos eso? No importa cuánto yo me esfuerce por tener un hogar exitoso, si no es Jehová el centro de mi hogar, en vano estoy trabajando. ¿Cuántos creemos eso? La palabra de Dios lo dice. Como padres debemos aprender a que lo primero que debemos hacer todos los días de nuestra vida es dedicar no solamente nuestro matrimonio, es nuestro hogar y sobre todo nuestros hijos para que sean edificados, dirigidos, bendecidos por Jehová. No importa cuánto tú y yo nos esforcemos, humanamente hablando, si no es Jehová el centro de nuestro hogar, en vano estamos trabajando. Tanto fue el deseo y el compromiso de Ana, que quiero que vayan conmigo al versículo 27. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Por este niño oraba yo, y Jehová me dio lo que le pedí. Dios escucha nuestras oraciones. Y siempre Dios va a contestar. Si nos ponemos en sus manos, va a contestar para su gloria, para su honra, va a ser su voluntad, pero siempre va a ser para beneficio tuyo y mío. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Todo lo que Dios hace siempre va a ser para nuestro beneficio. Y dice, me dio lo que le pedí. Versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto deseaba Ana ese hijo? ¿Cuánto lo deseaba? Mucho, ¿verdad que sí? ¿Cuánto estamos dispuestos tú y yo a entregarle a Dios lo más valioso de nuestra vida? Difícilmente, si yo preguntara aquí, ¿cuántos tienen hijos o cuántos han tenido hijos? Difícilmente, si yo le preguntara a ustedes, dime algo más importante para ti que tus hijos, yo creo que no van a tener nada que sea más importante que sus hijos. Posiblemente, bueno, debe ser solamente Dios. Fuera de eso, lo más importante para cada padre siempre va a ser ¿qué? Sus hijos. Y déjenme decirles, no es mientras viven en su casa. Ya yo me casé, ya yo tengo mi hogar y todavía mi madre me trata como si yo fuera un nene, porque somos lo más importante para los padres. Ahora, padres, con esa misma importancia que son para nosotros, debemos entregarlo a Dios. Y cuando lo entregamos, debemos entregarlo con la confianza de que Dios va a obrar en la vida de ellos. Una pregunta, ¿en qué momento nosotros hacemos el compromiso con Dios de entregar nuestros hijos? ¿En qué momento debemos hacer ese compromiso? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué? ¿Desde el momento que uno se entera que está embarazada o desde el momento que uno está pensando tener hijos? Porque aquí Ramón preguntó, ¿cuántos tienen hijos? Pero ¿cuántos no tienen? ¿Y cuántos están pensando tener? Los jóvenes hoy en día no le pregunten eso. Los jóvenes hoy en día te van a decir, pregunta, ¿está difícil el mundo donde estamos viviendo hoy en día? ¿Está difícil criar niños en el mundo en que estamos viviendo hoy en día? ¿Está difícil criar o dirigir jóvenes en el tiempo en que estamos viviendo? Entonces, esa decisión de tener hijos es una decisión que hay que pensarla, ¿qué? Mucho. Uno tiene que pensarlo porque cuando nosotros escuchamos a un pastor hablando de estos temas de familia y él decía, dos decisiones que si nosotros entendiéramos lo que significan y la repercusión que tienen en la vida de cada uno de nosotros,
Las dos decisiones que nosotros pensaríamos mucho sería la del matrimonio y la de los hijos. Si nosotros realmente entendiéramos lo que implica el matrimonio, no es solamente que nos enamoramos y qué linda y la vida es bella y ahora somos todos, sino lo que implica el que te vas a unir a una persona y vas a traer familia y lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a hacer e impactar en los que nos rodean, nosotros pensaríamos mucho más la decisión antes de tomarla. No quizás que no nos casaríamos, yo no estoy diciendo eso, pero a lo mejor pensaríamos más y tomaríamos más en serio la decisión de con qué persona yo uniría mi vida. Cuando nosotros vamos a dedicar a nuestros hijos, los dedicamos desde el momento en que sabemos que hay la posibilidad de tener ese bebé. Ahora, ¿los podemos dedicar después, ya cuando están grandes? Quizás no cogimos las cosas en serio y nos dimos cuenta que teníamos que hacer unos cambios y unas cosas. ¿Podemos dedicar nuestros hijos después de grande al Señor? ¿Es fácil? ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque cuando ya han crecido, ya están más grandes, ya tienen sus ideas, ¿es más fácil, es fácil para nosotros dirigirlos? No, pero no es imposible. Vamos al versículo de 1 de Samuel 1:17, volviendo un poco hacia atrás. 1 de Samuel 1:17. Y dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida de oración? Si vamos a meditar en nuestra comunión con Dios y en la relación que tenemos con Dios, ¿cuántos de nosotros tenemos una vida de oración? ¿A qué fue Ana al templo? ¿A qué ella llegó allí? A orar. ¿Qué ella hizo? Ella abrió su corazón, ella se entregó, ella clamó al punto que Elí confundió lo que ella estaba, pensó que estaba borracha. Ella abrió su corazón y lo derramó delante del Señor. Y dice que cuando salió en paz, no estuvo más triste. Dios, ¿ya le había concedido la petición? No. Ella ya sabía que estaba embarazada, que iba a tener un hijo varón. No. Esa era la petición que ella tenía. Sin embargo, ella derramó su corazón delante de Dios y ella tuvo confianza, fe en que Dios estaba al control de su situación. Amén. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, cuando nosotros tenemos esta consagración, cuando tenemos una vida con el Señor, podemos tener la confianza y la seguridad que Dios está al control de todo. Puede ser que las cosas no salgan como nosotros las estamos esperando. Dios conoce el fin desde el principio y Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces tomamos decisiones entendiendo que nosotros sí sabemos lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y cuando vemos que las cosas no salen como nosotros queremos, que Dios probablemente no está contestando la oración como nosotros queremos, tomamos nosotros nuestras decisiones. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos entorpeciendo el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ella dice que se fue en paz. ¿Eso quiere decir que ella no oró más? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar constantemente clamando, orando y pidiendo. Lo que ella tenía era la paz y la certeza que su caso estaba en las manos de Dios y que Dios lo iba a contestar conforme a su voluntad. No es cuestión de decir, Señor, yo te lo puse ya y yo me olvidé. Es cuestión de decir, Señor, lo pongo delante de ti, pero tengo la confianza y la seguridad de que tú estás al control de esto. Y dando gracias de que sabemos que Dios nos está escuchando, aunque no entendamos lo que esté pasando en ese momento, y continúa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que van a ser añadidas. Nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Dios está al control de nuestra vida.
Pero ¿y qué pasa cuando nosotros hemos criado a nuestros hijos, los hemos enseñado desde pequeños, pero de momento ellos crecen y toman otras decisiones y deciden que ya esto no es lo que quieren para ellos? ¿Duele o no duele? Leí una vez que decía que tener hijos es la dicha más grande y el dolor más profundo. La dicha más grande. No hay gozo más grande que tú ver ese bebé cuando viene, pero cuando ese bebé empieza a tomar decisiones y uno ve por la experiencia que esas decisiones no van bien, ¿duele o no duele? ¿Duele ver a nuestros hijos apartándose del camino que uno sabe que es el correcto? Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene ¿qué? Hijos. Y así como cada uno de nosotros tomó una decisión en un momento, nosotros tenemos que permitir que ellos también decidan. ¿Es duro? ¿Es duro o no es duro? Es duro. ¿Eso quiere decir que los vamos a dejar y no vamos a orar por ellos? ¿Eso quiere decir que, pues no importa, ellos tienen que decidir y se fueron? No, los vamos a mantener en nuestras oraciones. ¿Y cómo va a ser nuestra vida? Nuestra vida va a ser una vida de consagración. Que nuestros hijos vean en nosotros lo que nosotros queremos ver en ellos. Isaías 49, 24 y 25, una promesa hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta parte es bien fuerte, porque cuando nosotros tenemos un hijo, nuestro hijo es un bebé pequeñito que va a cumplir 20 años en noviembre. Y pues saben que cuando entran a la universidad empiezan, y criado en la iglesia, academia hasta cuarto año, jugó pelota cuando era pequeño, cuando se me olvidó tu apellido, Natal, cuando Natal tenía el equipo de pelota en la primaria, él jugó pelota, pero predicador de pequeño, pero cuando de joven, de adolescente, pero según van creciendo llegan a la universidad y sentado en el carro me dice, tú tienes que entender que yo no soy exactamente, o sea, la idea que tú tienes, porque yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi forma de ver las cosas. ¿Eso es cierto? ¿Eso está mal? No, porque cada uno de nosotros crece a un punto donde va a desarrollar ¿qué? Su pensamiento y su criterio propio. ¿Está bien o está mal? No. Y si nosotros los criamos de esta manera, tenemos que confiar en Dios, que Dios, el Espíritu Santo, va a seguir trabajando en ellos hasta que esa semilla crezca y ellos entiendan que el mejor camino para ellos es ese. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces hay una promesa en el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 24 y 25, que es bien importante para nosotros cuando nuestros hijos llegan a esa edad o cuando nuestros hijos se apartaron, porque hay hijos que simplemente decidieron, esto no es lo que yo quiero y me aparté. Dios detuvo al hijo pródigo, cuando el padre detuvo al hijo, no. Cuando el hijo se quiso ir, ¿qué hizo el padre? Te puedes ir. Pero cuando él volvió en sí, cuando el Espíritu Santo trabajó en él y regresó, el Padre lo recibió y lo recibió con amor. Nosotros tenemos que estar en Cristo consagrados para que nuestros hijos vean en nosotros lo que Dios quiere para ellos. Y cuando ellos regresen, puedan encontrar eso en cada uno de nosotros. Isaías 49, 24 y 25 dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos promete que Él está trabajando con cada uno de nosotros. Pero a nosotros nos corresponde tener una vida de consagración y de oración. Yo no le puedo pedir a mi hijo, no podemos pedirle a nuestros hijos que tengan una vida de consagración que nosotros no tenemos. Yo no puedo pedirle a mi hijo que ore si él no me ve a mí orando, que estudie si él no me ve estudiando, que no falte a la iglesia si yo no voy. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande como ejemplo para cada uno de ellos. El primer paso es tener un compromiso con Dios. El segundo paso es creer y tener la fe de que Dios va a obrar. ¿Cuántos habían leído ese versículo? Qué hermoso es tener la seguridad de que Dios
va a pelear nuestras batallas y Él va a salvar a nuestros hijos. Él fue específico con eso. Y yo doy gloria a Dios por esa promesa. Ahora, aparte del compromiso que yo debo tener con Dios, también yo tengo un compromiso con mis hijos. Quiero que vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 22, miren lo que Ana dice. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Fíjense que aunque ella había dicho que lo iba a dedicar, ¿cuánto tiempo de su vida? ¿Cuánto tiempo de la vida del niño ella dijo que lo iba a dedicar a Dios? Todos los días de su vida. Sin embargo, aunque luego de nacer, ella iba a cumplir su promesa, pero ella sabía que había todavía algo que ella tenía que hacer. Había una responsabilidad que ella tenía con ese niño. No era cuestión de que ya nació, aquí está el nene, quédate con él y encárgate de él. No, como madre, ella tenía una responsabilidad. Como padres, tú y yo tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No es solamente orar. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Ahorita Jessica mencionó algo bien importante. Proverbios capítulo 22, versículo 6. También bien conocido. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en qué. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Y aunque fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar de ese camino. Instruye, enseña. Hay una responsabilidad tuya y mía de educar a nuestros hijos en la vida espiritual. Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por cuál va a ser la carrera de nuestros hijos, porque sabemos que ese es su futuro. En el caso de nosotros nos pasó con Miguel Ángel. A la hora de él ya ir a la universidad estábamos preguntándole y cuestionándole todo el tiempo qué tú quieres ser, qué tú vas a estudiar, qué es lo que tú quieres hacer, porque nos preocupa cuál va a ser su futuro. Pero pregunta, ¿cuál futuro es más importante para nuestros hijos? ¿El de aquí en la tierra o el de allá en el cielo? ¿Cuánto nos preocupamos tú y yo en educar a nuestros hijos en lo que son las cosas del cielo versus el tiempo que pasamos educándolos en las cosas de la tierra? Yo quiero que mi hijo se salve. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos en el reino de los cielos? Entonces necesitamos prestar atención en la educación espiritual de nuestros hijos. Es mucho más allá de que traerlos a la iglesia, familia. Y sé que voy a tocar un punto sensitivo, pero doy gloria a Dios porque ¿cuántos me conocen a mí de hace mucho tiempo? ¿Cuántos saben de mí? De la historia mía, que saben dónde yo vivo, que yo trabajo. Nadie conoce nada de eso. Okay. Y de Jessica, ¿conocen? No, eso significa que entonces nosotros no conocemos de ustedes y lo que vamos a decir, nadie se me puede chismar y decir, lo está diciendo por mí, porque no, bueno, no nos conocemos. Amén. ¿Cómo es nuestro ejemplo para nuestros hijos con relación a la iglesia? ¿Qué le hablamos a nuestros hijos de la iglesia? Es triste el daño que le hacemos a nuestros hijos. Cuando salimos de la iglesia nos montamos en el carro y lo primero que hacemos es esperar al pastor y despellejar al primer anciano o a los ancianos de iglesia. Y hacemos canto del servicio, hacemos pedazos del servicio de canto, o decimos que ese predicador, Dios mío, cada vez que se trepa allá arriba, no debieran predicar más con él, no debieran ponerlo más a predicar. Y destruimos el trabajo que el Espíritu Santo está aquí en segundos. ¿Cuánto le enseñamos a nuestros hijos a respetar las autoridades de la iglesia? ¿Cuánto le enseñamos a nuestros hijos a respetar la iglesia? A enseñar que este lugar es un lugar como santo. Y el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos es parte de la crianza espiritual que le estamos dando.
Jessica mencionó algo muy importante. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean hombres y mujeres de oración? ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean hombres y mujeres consagrados al Señor? ¿Ven eso en nosotros? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven arrodillados orando? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven estudiando la palabra de Dios? Hemos conocido casos de personas que le cuestionan como joven, ¿por qué tú no coges como ejemplo a tus padres? Y fácilmente ellos dicen, porque tú no vives con ellos. Porque una cosa es lo que somos aquí adentro y otra cosa es lo que somos cuando salimos por esa puerta. Familia, parte de la crianza espiritual de nuestros hijos es cómo ellos nos ven a nosotros como personas espirituales. ¿Cuántos quieren ver hijos consagrados en su hogar? Lo primero que tienen que ver es vernos a nosotros consagrados al Señor. Porque no podemos pedirle a nuestros hijos algo que tú y yo no estamos dispuestos a dar. El otro compromiso que tenemos que dar es con ellos. Un compromiso de educarlos correctamente por el camino de Dios. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, esto es Pablo hablándole a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice, la madre de Timoteo y la abuela, ¿eran o no eran un buen ejemplo para Timoteo? ¿Sí o no? ¿Tuvo un efecto positivo en él? ¿Sí o no? Familia, tenemos que entender esto. Padres, grabémonos esto en nuestra mente. Los jóvenes no aprenden tanto por lo que decimos, más bien aprenden por lo que hacemos. Podemos decirle, yo quiero que seas honesto. Siempre la honestidad es lo más importante. Y suena el teléfono y dice, ¿quién me está llamando? Fulano, dile que no estoy. ¿Cómo le puedo pedir yo a mi hijo honestidad cuando le estoy enseñando a mentir? Necesitamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Quiero compartir con ustedes de Patriarcas y Profetas, página 118, párrafo 1, dice lo siguiente. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Familia, cuando yo mencioné ahorita de que necesitamos orar por nuestros jóvenes, es algo serio. El ataque que Satanás ha desplegado contra nuestros jóvenes hoy en día es mortal. Es triste que nosotros como adultos, nosotros como iglesia, para enseñar valores a nuestros jóvenes necesitamos pedir permiso. Pero el diablo no pide permiso. Entonces a los niños les está metiendo cuanta basura hay y los estamos endoctrinando. Estamos dejando que el diablo los endoctrine en cosas que son basura y no hacemos nada. ¿Qué hacemos nosotros como adultos, como hombres y mujeres de Dios que queremos que nuestros hijos se salven? Hay mucha influencia en el mundo que está tratando de corromper la mente de nuestros hijos. Y sigue diciendo, si la madre no cumple su deber en instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. En otras palabras, si nuestros hijos no son corregidos a tiempo, van a aceptar cualquier conducta negativa como correcta. Y lo que es correcto como malo. De hecho, cuando yo escuchaba que en la Biblia dice que en el tiempo final lo bueno van a llamar malo y lo malo van a llamar bueno, yo decía que eso era imposible. Porque lo bueno es bueno y lo malo es malo. Díganme ustedes hoy si eso no es una realidad. Si lo que está aquí no está viéndose alrededor de todo el mundo como algo negativo, díganme si es cierto o no. Como que esto es incorrecto. Y lo que la gente quiera hacer, eso es lo correcto. Tenemos una lucha grande, familia. Y esa lucha se gana orando, ayunando por nuestros hijos y dando un buen ejemplo como hombres y mujeres de Dios. Sigue diciendo, acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer?
Cumpla ella las instrucciones de Dios, lo que Dios le dio en su palabra, y se le dará sabiduría a medida que la necesite. Gloria a Dios. Dicen por ahí, esto lo aprendí de esta joven que está aquí al lado mío. Dicen por ahí que los niños no vienen con un manual de instrucciones. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchas veces hasta lo hemos dicho. Los niños no vienen con un manual de instrucciones, eso vienen así. ¿Qué es lo que tú dices cada vez que te dicen los niños no vienen con un manual de instrucciones? Porque como todo en esta vida, el manual se vende por separado. El manual se vende por separado. ¿Cuál es el manual que Dios nos ha dado para criar a nuestros hijos? La palabra de Dios. Lo que pasa es que hemos estado cambiando la palabra de Dios por la cultura, por las modas, por lo que está ahí. No, familia, la palabra de Dios me ha enseñado a mí que es eterna y es para siempre. Amén. Y es tan relevante para el tiempo cuando se escribió como para estos días. Porque los principios que se presentan en la palabra de Dios son eternos. ¿Cuántos creen eso? 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 nos habla acerca del problema de ser malos ejemplos. Del problema de una influencia negativa en nuestros hijos. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. ¿Cuántos creen que Elí fue un buen profeta, un buen siervo de Dios, un buen sacerdote? ¿Cuántos creen eso? Pero miren lo que pasa, lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 12. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como padres tenemos una responsabilidad muy grande. Varones, ¿cuántos creen que Dios es sabio? ¿Cuántos creen en la sabiduría de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es más sabio que usted? ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué Él nos instituyó a los varones sacerdotes del hogar, pero ¿saben qué? Somos los sacerdotes. Eso no nos los puede quitar nadie, porque Dios lo instituyó. Claro, hay mujeres en el cual por algunas razones no está su sacerdote allí, a ella le toca ser la sacerdotisa, pero en el hogar que está el padre y la madre, el padre es el sacerdote y tiene esa responsabilidad. Y miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 562. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado en su cuidado. Familia, tú y yo, Dios nos ha dado luz suficiente. Amén. Y como iglesia, más aún, siempre he dado gloria a Dios por la luz que Dios nos ha dado a través de los testimonios de la hermana White. Nos ha dado luz suficiente en todas las áreas de la vida y sobre todo en lo que tiene que ver con la familia. Pero como sacerdotes tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir. Sigue diciendo: pero Elí se sustrajo a estas obligaciones porque significaba contrariar a la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Y aquí es que yo tengo que entrar, familia, discúlpenme, pero qué difícil salud, qué difícil se ha hecho la psicología hoy en día. Salud. Que a los niños no se corrige, que a los niños hay que dejarlos libres, que hagan lo que ellos quieran y lo que ellos deseen hacer, porque ellos son así, así aprenden. ¿Qué dolores de cabeza nos están trayendo eso? ¿Es cierto o no es cierto? Estoy diciendo algo que no es real. A mí me corregían cuando me tenían que corregir y tengo todavía mis 2 brazos y mis 2 piernas y mis 10 dedos y yo estoy bien. Pero ahora tenemos un temor con corregir a los niños y estamos haciéndole más daño que bien. Estamos haciéndole más daño que bien, familia. Elí no quería corregir a sus hijos porque iba a tener que negarles cosas. Es parte de lo que es ser padres. Corregir, dirigir e instruir. Termina diciendo, sin pesar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de esta vida. Familia,
no vean en los niños solamente niños, vean almas también que son ganadas para Cristo Jesús. Amén. Que deben ir al reino de los cielos, que Cristo dio su vida por ellos también. Es nuestra responsabilidad llevarlos a la cruz frente a Cristo Jesús para que Cristo trabaje y el Espíritu Santo moldee sus vidas. Pero es nuestra responsabilidad hacer un compromiso con ellos también. No es fácil porque a la misma vez que nosotros estamos creciendo espiritualmente, tenemos que enseñar a crecer espiritualmente a nuestros hijos. No es fácil, porque la persona que soy yo hoy, no soy la misma que yo era ayer, ni era la misma que hace 2 años, 10 años. Sin embargo, mientras yo voy creciendo espiritualmente, tengo que ir enseñando a mi hijo a crecer espiritualmente. Y en ese proceso cometemos errores. Cometemos errores porque todos estamos creciendo. Por eso digo que no es fácil. Pero el Señor está con nosotros para ayudarnos en ese caminar. Sí, tenemos que agarrarnos de Él, agarrarnos del Señor, del estudio de su palabra. El Señor, a través de, como dice Ramón, del espíritu de profecía, el hogar cristiano. Mente, carácter y personalidad. O sea, hay mucho, conducción del niño, hay muchos libros. Y cuando uno pregunta, ¿los leímos? No, porque es que no me gusta. Y no nos damos cuenta que estamos dejando que el mundo moldee las mentes de nuestros hijos. Cuando Dios nos ha dado, o sea, nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la de él. En 1 Samuel 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. La mamá le hacía un efod, todos los años se lo llevaba. Él era un niño y dice que él ministraba delante de la presencia del Señor. ¿Los niños pueden trabajar en la iglesia? ¿Los niños deben trabajar en la iglesia? Nosotros debemos enseñarles a ellos desde pequeños a amar el trabajo en la iglesia. La otra vez nosotros vimos, estaban preparando para una Santa Cena y en la parte de abajo de la iglesia estaban poniendo los envases de agua para el lavado de los pies. Y uno de los diáconos llevó a su nena, la nena tiene 3 añitos. Y tiraron unas fotos y las subieron. Y si ustedes hubiesen visto la alegría y la satisfacción de esa niña porque estaba ayudando a trabajar en la iglesia. Ella iba, lo que ella podía, cargar el envasecito y ponerlo en la silla para que el papá le echara agua. Y ella estaba tan feliz. ¿Y saben qué fue lo mejor del asunto? Es que ella ayuda a preparar eso. Y el sábado que fue la Santa Cena, el pastor va donde ellos, el salón de cuna, y le explica a los niños lo que estaba pasando y de lo que ella había sido parte. Y esos niños, 3 años, la primita que tenía 2 años, ellos estaban tan felices porque estaban participando. Nosotros tenemos que darle participación a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la iglesia. No solamente limitar, a veces pensamos, pues los jóvenes para el servicio de canto, para el worship, los jóvenes pueden hacer otras cosas en la iglesia. Es bueno subir a los jóvenes, que los jóvenes suban y tengan participación. Que ellos puedan, en el segundo servicio, que puedan subir y tengan participación. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia podemos hacer por ellos. En 2 de Crónicas 24:1 dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Los muchachos necesitan dirección. El problema es que entendemos que es dejarlo y que ellos hagan lo que ellos quieran, porque ellos lo quieren hacer mientras estén aquí. Debemos dirigirlos. Ellos tienen ideas diferentes. Por ejemplo, si uno dice a lo mejor, y a lo mejor los jóvenes me dicen si es cierto o no, si van a hacer una obra misionera, a lo mejor a ellos no les gusta la obra misionera tradicional. A ellos les gusta a lo mejor, pues mira, vamos a darle comida a los deambulantes, vamos a dar botellas de agua en la luz, vamos a hacer un servicarro de oración. Eso no es obra misionera tradicional, pero a ellos les gusta. ¿Por qué no hacerlo? ¿Se está haciendo la obra misionera? Sí. ¿Están trabajando? Sí. Vamos a unirnos. El propósito de cada departamento en la iglesia es evangelístico. Cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer. No es venir aquí nada más, es venir aquí para unirnos, para llenarnos, para salir a trabajar por las almas que no conocen. No es para quedarnos aquí, no es para pelear aquí, no es para un tirijala, es para todos como el cuerpo de Cristo salir a trabajar. En Lucas 2:48 dice,
Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Podemos enseñar a nuestros niños a amar a Cristo Jesús? Sí. ¿Podemos enseñarles que esto es importante y que su salvación es importante? Sí. No es simplemente hacerles la historia. Le hacemos la historia, los traemos a la iglesia, pero les enseñamos por qué eso es importante para su vida. Les enseñamos que tienen que ser diferentes, que son diferentes. Porque el problema es que no podemos ser diferentes, tenemos que ser iguales. No, Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser luz en un mundo que está en tinieblas. Y esos niños tienen que aprender desde pequeños que ellos son luz y ellos tienen una obra que hacer para el Señor también. Dice en Patriarcas y Profetas, página 558, aunque era muy joven cuando lo trajeron a servir en el tabernáculo, Samuel ya tenía entonces algunos deberes que cumplir en el servicio de Dios, según su capacidad, cada cual según su capacidad. Eran al principio muy humildes y no siempre agradables, pero los desempeñaba lo mejor que podía con corazón dispuesto. Introducía su religión en todos los deberes de su vida. Enseñamos a nuestros hijos, o aún nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos hijos de Dios. Nuestro trabajo, lo que hacemos en la casa, lo que hacemos con nuestros vecinos, con nuestros hijos, lo hacemos porque tenemos el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Pensamos en que somos hijos de Dios cuando hacemos las cosas, cuando guiamos, cuando trabajamos, cuando le contestamos a las personas. Lo hacemos pensando en que somos hijos de Dios y que las personas necesitan ver a Cristo en nuestra vida. Dice, sus esfuerzos eran aceptados porque los inspiraba el amor de Dios y un deseo sincero de hacer su voluntad. Así se hizo Samuel colaborador del Señor del cielo y de la tierra, y Dios lo prosperó para que realizara una gran obra a favor de Israel. Nosotros nos consagramos a nuestros hijos, le enseñamos a nuestros hijos a consagrarse, y Dios va a hacer una obra a través de ellos, porque Dios tiene un propósito para todos y cada uno de los que estamos aquí, no importa la edad que nosotros tengamos. ¿Cuántos quieren vivir una vida de adoración constante a Dios? Reconocemos y estamos claros de lo que es la adoración a Dios. Voy a compartir con ustedes una cita de Patriarcas y Profetas, página 34. Y meditemos en ella cuando evaluemos y pensemos acerca de involucrarnos todos en el trabajo del Señor, sobre todo los jóvenes. Dice, la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Cuando Moisés en el desierto vio una zarza, un árbol que estaba cogiendo fuego, pero no se consumía, le dio curiosidad y fue a acercarse a ella. Escuchó una voz que le dijo, ¿qué? ¿Quita qué? Tus sandalias, ¿por qué? Porque el lugar que estás es ¿qué? Santo. Era santo aquel lugar porque quien lo compró lo santificó. Era santo aquel lugar porque el dueño de aquel terreno se llamaba santo. No. Era santo porque quien estaba allí era ¿quién? Jehová. ¿Cuántos creen que Jehová está aquí? ¿Cuántos creen que esta es la casa de Dios? Jehová está aquí, este lugar es santo. Y vamos a tener una verdadera reverencia cuando reconozcamos que Él está aquí y tengamos claro su grandeza y su poder. Jesús es nuestro mejor amigo, amén, pero sigue siendo Dios. Jesús es nuestro hermano, amén, pero sigue siendo Dios. Esa reverencia siempre debe estar en nuestra vida y todo lo que hagamos debe estar envuelto en ese pensamiento. Sigue diciendo, este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace tanto el lugar como la hora de oración que sean sagrados.
y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Escuchen esto. Santo y temible es su nombre, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. ¿Con qué reverencia deberían pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos? Cuando trabajemos para Dios y cuando vengamos a un lugar, recordemos siempre que esta es la casa de Dios, su presencia está aquí y este lugar es santo. Y teniendo eso en mente, entonces vamos a trabajar para Dios, pero en cuanto a los jóvenes, vamos a ayudarlos a crecer ahora espiritualmente. Dice el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, teniendo como ejemplo a Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26 dice, y el joven Samuel iba ¿qué? Creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios le da vida para que tenga crecimiento. Amén. Ninguno de nosotros ha sido llamado para estancarnos. Dios nos ha llamado para crecer en Cristo Jesús. Amén. Y nuestros jóvenes también deben crecer en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la clave del crecimiento? ¿Cómo tú y yo crecemos? Miguel Ángel ya él está casi de mi altura. Y la gente que pasa 1 año o 2 años que no lo ven, cuando lo ven de nuevo dicen, ¡oh! Y una de las primeras cosas que le dicen es que tú comes, que tú estás creciendo tanto. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Qué tú estás comiendo que tú has crecido tanto? Porque la clave para crecer es ¿qué? Alimentarnos. ¿Cuántos creen eso? Vamos a la palabra de Dios. Quiero que me busquen, quiero que me acompañen a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se refiere Pedro con la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios. No puede haber crecimiento si no estudiamos la palabra de Dios, familia. Esto es clave. Necesitamos enseñarle también a nuestros jóvenes a estudiar la palabra de Dios por sí mismos. ¿Pueden ellos o no pueden ellos aprender la palabra de Dios? ¿Sí o no? Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y escuchen esto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿De qué edad Timoteo aprendió la palabra de Dios? De niño. ¿Pueden los niños aprender la palabra de Dios, sí o no? Sí. Los que los limitamos a veces somos nosotros. Pero sí, familia, los niños pueden y deben aprender a estudiar la palabra de Dios, porque es a través de eso que ellos van a crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren que ellos conozcan a Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren que ellos tengan una experiencia personal con Cristo Jesús? Juan capítulo 5 versículo 39 dice claramente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ¿qué dice? Y ellas son las que dan ¿qué? No podemos conocer a Cristo Jesús si no estudiamos la palabra de Dios. Porque ellas dan testimonio de Él. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero que mi hijo conozca a Cristo. Y tenga una experiencia personal con Él. Necesito enseñarle a que estudie la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Y esto es para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Pensé que iba a haber más manos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo sé que hay jóvenes que, amén, amén, hermana, amén, muy bien. ¿Cuántos se sienten jóvenes? Ok, ¿cuántos me están diciendo eso para hacerme sentir bien o para engañarse a sí mismo? Que no. Mire, esto es para todos, familia, pero para los jóvenes precisamente. Ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te menosprecie. Y jóvenes,
Tengo que hablarles directamente. A veces los primeros que nos menospreciamos somos nosotros mismos. Tú eres importante para Dios. Y Dios quiere hacer maravillas con tu vida. Ponte en las manos de Él. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y la enseñanza. Necesitamos estudiar, familia, necesitamos leer la palabra de Dios. Dios nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Así como Samuel creció y era acepto ante los ojos de Dios y ante los ojos de todo el mundo, tú y yo necesitamos crecer espiritualmente con el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar y necesitamos aprender. Si preguntamos por qué yo soy adventista del séptimo día, ¿qué creemos los adventistas del séptimo día? Podemos contestar, podemos ir a la Biblia y decir, mira, yo creo en esto. Necesitamos aprender y necesitamos estudiar, porque si nosotros no tenemos una base sólida, ¿cuál es el propósito nuestro como iglesia? La otra vez fueron los jóvenes de Campo Rico donde Ramón a pedirle que por favor se reuniera con ellos porque ellos tenían una lista de preguntas completa y ellos necesitaban que alguien se sentara con ellos y les explicara. Salió de los jóvenes, no fueron los líderes, fueron los jóvenes, adolescentes y jóvenes que fueron. Por favor, necesitamos saber en qué nosotros creemos y por qué. Cuando ellos presentan la lista de preguntas, se supone que son cosas que sean básicas y no lo sabemos porque no estamos estudiando, porque no estamos enseñando qué es lo que yo creo y por qué lo creo. Yo puedo defender lo que yo creo en una universidad donde no creen ni en la luz eléctrica. Yo puedo defender y creer, mantenerme firme en lo que yo creo cuando voy donde un profesor ateo que no cree en nada y lo que ve es a ridiculizarme en el salón. Yo puedo defender lo que yo creo. Vamos, no defenderlo. Puedo mantenerme firme en lo que yo creo, aunque el mundo me ridiculice. O me voy a ir con el mundo porque yo ni siquiera sé lo que yo creo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos nuestro propósito, si no entendemos por qué estamos aquí, no lo vamos a cumplir. Necesitamos entender. Primera de Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Si en lo poco has sido fiel, ¿qué va a pasar en lo mucho? En lo mucho te voy a poner. Si nosotros empezamos desde poquito, trabajo poquito, haciendo poco a poco lo que el Señor nos está dando, aunque lo entendamos poco a poco el Señor va a ir ampliando y nos va a dar otras cosas. Algo tan sencillo como que te digan un sábado, ¿quieres tener la lectura bíblica? ¿Quieres tener la oración? ¿Quieres tener el ejercicio bíblico? ¿Quieres anunciar el himno? Sí. Es Dios quien te está poniendo a trabajar porque te quiere dar más cosas. Si yo tengo un tiesto pequeñito con una flor y se la doy a Ramón y me voy de viaje y cuando regreso la flor está muerta, ¿yo le voy a dejar para que cuide el resto del jardín? No. Me busco otra persona o contrato un jardinero. Pero si cuando yo llego yo veo que ese tiesto está hermoso y que le puso y que le añadió, ¿le puedo confiar el resto? Sí. Si le somos fieles a Dios en lo pequeño y comenzamos en lo pequeño, el Señor va a hacer con nosotros cosas grandes, aunque no nos guste. La otra vez estábamos hablando de lo que es madurar. Madurar es hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, aunque no nos gusten, sabemos que tenemos que hacerlas y las vamos a hacer, aunque no nos guste. Cuando somos niños, yo no quiero, y por ejemplo la medicina, no me la dé, yo no quiero, y peleo con la medicina. Pero cuando estoy grande, si maduré, me la tomo porque sé que me la tengo que tomar aunque no me guste. Tenemos que entender que empezamos en lo pequeño hacia lo grande porque Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. En Mateo 28:18 está la gran comisión que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en cielo y tierra, por tanto id y haced discípulos, ¿a quiénes?
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quién es esa misión? ¿Para esa comisión? ¿Para quién es? ¿Para los adultos? ¿Para los pastores? Es para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un campo de trabajo. Los niños tienen un campo de trabajo, los jóvenes tienen un campo de trabajo, los adultos tienen un campo de trabajo, los ancianos tienen un campo de trabajo. Nadie se retira. ¿A qué edad Moisés sacó al pueblo de Egipto? A los 80 años. ¿Qué edad tenía Caleb cuando fue y buscó la tierra que Dios le había prometido? 80 años. Alrededor de 80 años. Dios no tiene límite. Dios puede utilizarnos a cada uno de nosotros. ¿Y la edad de Jeremías? Cuando fue profeta, alrededor de 18 años. Uno piensa en Jeremías, piensa que era un viejito de 18 a 20 años tenía cuando Dios lo llamó profeta. Así que ya ustedes ven la diferencia en cuanto a las edades que Dios puede utilizar. Tenemos que entender que nosotros no podemos ser el obstáculo para que la obra de Dios se cumpla. Cada uno tiene propósito. Y ya terminando, les cuento, Ramón da una semana de oración que se llama Apocalipsis para niños. El tema de Apocalipsis dado para niños pequeños, a un nivel más sencillo. Y los niños entienden, lo ven y lo entienden. Y de hecho hay adultos que dicen, ahora entiendo porque está explicado de una manera sencilla. Dando esa semana de oración en la iglesia de Caparra, uno de los nenes fue bien emocionado a la escuela e invitó a uno de sus compañeritos para que el compañerito fuera a la iglesia a aprender por la semana de Apocalipsis. El amiguito era adventista o es adventista. El amiguito va donde su papá y le dice, papi, ¿tú me llevas a esta iglesia que están dando una semana de oración? Y la respuesta del papá fue, Apocalipsis no es un tema para niños. Y el papá no lo quiso llevar. ¿Quiénes se están convirtiendo en obstáculo para que nuestros niños y nuestros jóvenes cumplan con la misión? Nosotros. Esto no es una cuestión de separarnos, es una cuestión de unirnos para trabajar para el Señor, cada uno en su esfera. Dice en el Hogar Cristiano, página 78, y con esto terminamos. Por sus preceptos y su ejemplo, los padres han de enseñar a sus hijos a trabajar por los inconversos. Por precepto y por ejemplo, no es solamente que yo le diga a mi niño, tienes que ayudar, es que él me vea ¿qué? Ayudando. Una vez en una obra misionera, en un hogar de ancianos, a mí eso me dio mucha tristeza. Estaban en un hogar de ancianos y llevan a este grupo de jóvenes, de niños, eran niños, a compartir con los ancianos. Le tuvieron un tema, cantaron, oraron con ellos. Cuando termina, dejan a los niños para que se relacionen con los ancianos y ellos llegan a preguntarle, y está este niño con su papá, y el papá lo empuja para atrás, le dice, tú no, tú te quedas aquí, tú no te vas a acercar. ¿Qué está aprendiendo ese niño? Si a ti te preocupa, ve con él, y tú miras lo que está pasando. No lo dejes solo, pero ¿qué le estás enseñando al niño? No, eso no. ¿Cómo esperamos que los niños se preocupen por los demás? En una sociedad donde se enseña a los niños a ser egoístas, ahora es, si tú no quieres enseñar, si el nene no quiere compartir, tú no lo puedes obligar. Lo tienes que dejar. Si él no quiere saludar, que no salude, tú no lo puedes obligar. Es cortesía. Si hay que compartir, porque no comparten lo de ellos, pero les gusta que le den a ellos. Entonces los criamos egoístas, como si ellos fueran el centro. ¿Cómo esperamos que se preocupen por los demás? Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y procuren aliviar los padecimientos de los pobres y los angustiados. Se les debe enseñar a ser diligentes en la obra misionera y desde sus primeros años debe inculcárseles a fin de colaborar con Dios. Han de ser abnegados y hacer sacrificios para beneficiar a los demás y hacer progresar la causa de Cristo. Esto es totalmente contrario a lo que se enseña ahora. No te vas a sacrificar por nadie. El que importa eres tú. Y con esta mentalidad posmodernista, donde si aquí habemos 50 personas, todos tenemos opiniones diferentes y todas están correctas. Si tú piensas eso, se acabó y no hay problema. Y estamos dejando de lado la palabra de Dios, que es la que es nuestra base para seguir, para dirigir a nuestros hijos y para dirigir nuestra vida.
Y termina diciendo, enseñen los padres a sus hijos la verdad tal cual es en Jesús. En su sencillez, los niños repetirán sus compañeros lo que han aprendido. Que es lo que les dije de lo de Apocalipsis. ¿Dónde comienza? Esto comienza en el hogar. No esperemos a que veamos que nuestros jóvenes se están apartando, que estén lejos, para entonces decir, ¿qué hago? Vamos a hacerlos parte de la iglesia hoy. Vamos a preocuparnos por ellos. ¿Cómo te va en la universidad? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás practicando algún deporte? Hace tiempo que no te veo. ¿Sabes que te quiero mucho? Me hace falta. Es importante. Todos necesitamos sentirnos y sabernos amados. Pues entonces ellos también necesitan sentir y experimentar el amor de Dios a través de nosotros. Con esto termino. En un momento dado, Miguel Ángel dejó de ir a la iglesia. Y no estaba yendo a la iglesia. Pero nadie preguntaba, y comentando en la iglesia, yo le dije, no, es que, pues, o sea, les digo para que pregunten por él, llámenlo como uno, pues, a ver. Y este grupo de la iglesia decide ir a visitarlo. Para él eso fue significativo, al punto que ellos se fueron, y a mitad de semana él ya estaba preguntando que se iba a poner para ir a la iglesia el próximo sábado. Todos necesitamos sentirnos amados. Y los jóvenes necesitan sentirse amados, los niños necesitan sentirse amados y los adultos necesitamos sentirnos amados y aceptados. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, para cada uno de ellos. Vamos a poner a Dios como el centro de nuestro hogar. Vamos, que si no lo hemos hecho o que si no lo estamos haciendo a conciencia, de ahora en adelante que Dios sea el centro de nuestra vida. Vamos a entregarnos en sus manos, vamos a comenzar a estudiar, a orar, a hacer a nuestros hijos parte de esto, porque necesitamos estar preparados todos para cuando Cristo venga. Les invito a estar de pie para cerrar con una oración. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, humildemente suplicando el perdón de nuestros pecados. Humildemente suplicando que nos perdones, Señor, porque probablemente hemos cometido muchos errores en nuestra vida, hemos cometido muchos errores en nuestra crianza, hemos cometido muchos errores en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Te pedimos, Padre, que tú nos perdones. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, que tu Santo Espíritu pueda hacer esa obra que necesita ser hecha en nuestra vida y que podamos darte ese primer lugar que tú mereces, Señor. Que podamos entender que esto es pasajero y aunque sí debemos prepararnos para lo que nos enfrentamos en este mundo, la preparación más importante es la preparación para cuando tú vengas en gloria, Señor. No sabemos cuándo eso va a pasar, pero necesitamos estar preparados. Y necesitamos estar preparados para poder preparar a otros, Señor, para buscar a otros, para que otros puedan verte a ti en nuestra vida, para que otros puedan ver ese amor maravilloso que tú tienes, ese amor maravilloso que tú eres, Padre, en nuestra vida, y otros puedan llegar a ti para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón y nos hagas entender el tiempo en que estamos viviendo, la urgencia y la necesidad que tenemos de ti, Padre Celestial. Que podamos dejar de lado esas cosas que nos distraen y que nos roban el tiempo, Padre Celestial, y podamos ponernos en tus manos, que si no nos gusta, que si nos aburre, que si nos dormimos, Señor, podamos seguir perseverantes hasta que podamos lograr, Señor, que la meta pueda ser puesta en nuestra vida. Ahora que vamos a salir, te imploramos que tus ángeles nos acompañen a nuestros hogares, que nos traigan de vuelta, que seas con los enfermos, Padre, tú sabes quiénes son, visítalos en sus hogares, que ellos puedan tener la certeza de tu compañía, que puedan experimentar, Padre, que tú estás con ellos, Señor, y que no importa la situación, tú sabes lo que es mejor y tú los acompañas, Padre. Sé con cada uno de los jóvenes de esta iglesia, bendícelos, Padre, dirígelos, Señor, que ellos puedan en su vida, se pueda cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Sé con los padres, Señor, dale sabiduría, dirígelos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerte en el lugar que tú vas en nuestra vida, Señor, que podamos entender que esto es pasajero. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos entonces mañana.